Hola chicos, soy su profesor Diego nuevamente. En esta oportunidad les hago entrega de la guía número 6 de habilidades en las ciencias sociales, que tiene por título La organización de la República en Chile en el siglo XIX, la conformación del Estado Nacional II, el periodo conservador. Vamos con los objetivos. Dice, reconocer las principales características del periodo conservador en Chile decimonónico, es decir, del siglo XIX. Reconocer las primeras disputas o visiones de país entre bandos antagónicos. Entenderemos a bandos antagónicos como conservadores versus liberales. Y conocer los principales aportes y avances del periodo conservador, considerando la redacción de la Constitución de 1833 como ordenamiento jurídico y estabilidad institucional. Probablemente esto sea lo que más nos vamos a ocupar en esta guía. Instrucciones. Como siempre les digo, estas son genéricas, se han repetido bastante y la idea es descargar el archivo. En la parte superior derecha se abre una ventana nueva que le permite la descarga. Así también siempre estará colgado el contenido tanto en Word como PDF. Al estar en PDF lo pueden ir observando. Y de una u otra forma podrán trabajar en sus cuadernos, sacan las fotos y la envían. Ok. Comencemos la guía. La primera parte es netamente teórica, que dice relación con las disposiciones o las características que tiene básicamente la Constitución de 1833, que viene a ser el resultado de esta disputa, esta guerra entre conservadores y liberales. Va a resultar vencedor el bando conservador. Y una de las más grandes materializaciones de esa victoria por parte de los conservadores será la Constitución de 1833. Y brevemente decir que la Constitución de 1833 va a establecer algunas disposiciones generales que son bien interesantes. Primero, estableció los límites del Estado, que va del desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos y desde la cordillera de los Andes al mar del Pacífico. Estableció la religión católica como la oficial del Estado y otorgó el derecho a sufragio censitario y ciudadanía solamente a hombres o varones mayores de 25 años que supieran leer y escribir y que tuvieran una renta determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que un grupo muy minoritario, una élite, podía efectivamente establecer la práctica política de la ciudadanía por entonces. Y una de las segundas características más destacadas de este periodo era básicamente la preponderancia o supremacía del poder ejecutivo, es decir, del presidente de la República sobre el poder legislativo. El presidente de la República podía designar electoralmente a autoridades que formaran parte del Congreso y establecer leyes de exclusividad que emanaban del mismo. Bueno, eso ya en términos generales. ¿Qué es lo que van a tener que hacer en esta guía? Van a tener que elaborar un periódico, ¿ya? Utilizando las últimas dos constituciones de la época. Entonces, lo que busca aquí es valorar la importancia de alcanzar la forma de ordenamiento de la sociedad de acuerdo a un marco legal estable. Entonces, como le venía diciendo, van a tener que elaborar un periódico y que dice... crea un periódico en el que aparezcan noticias sobre uno o más hechos históricos que explican las constituciones de 1828 o 1833. Entonces, utilizando esta información u otras que le voy a proponer, sale elementos de la Constitución de 1828 y de la Constitución de 1833. Esto les servirá como información. Y van a tener que desarrollar pidiendo cada uno de estos elementos a la hora de crear su propia noticia. Entonces, primero van a partir definiendo un tema que va a tener que por qué se va a constituir la noticia, que va a tener como estructura. Identificar hechos, sucesos, personajes o elementos que forman parte de la constitución de la época. Si gustan, agregan algunas imágenes que digan relación y obviamente escriben la noticia de la época. Esta noticia tiene características de ser de época, entonces van a tener que jugar un poco tanto con la fantasía, pero a través de la utilización de las fuentes, es decir, de la realidad de la época, de un periodo, ¿ok? Yo creo que esta actividad les va a ayudar bastante, teniendo en cuenta que en el lenguaje ya han tenido que trabajar la estructura de la noticia. Entonces, ¿de qué está compuesta la estructura de una noticia?
Bueno, un titular que sintetiza lo más importante del texto, una bajada que introduce la información y un cuerpo. ¿Ok? ¿De dónde sacarán la información? Aquí les dejo algunos elementos que le puedan servir, ¿ya? Esta guía misma las pueden utilizar. Pueden también usar la anterior, la número 5. Si alguno pudo retirar su libro desde el colegio, puede usar el libro de estudio en la página 112 o bien revisar estos dos links, estas dos páginas. Vamos a revisar la primera, que es de la Biblioteca del Congreso Nacional, que sale una guía de formación cívica y la Constitución, y yo les dejo justo el link que dice la Constitución y las distintas constituciones que tiene Chile. Entonces en esta parte ustedes pueden buscar información que dice relación con las constituciones en Chile y va a aparecer información sobre las constituciones de 1828, ¿ok? Y la constitución de 1833. Esto de una otra forma que le da un elemento histórico, contenido histórico y de información que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, personajes, años, contexto, etc. Y así también les dejo otro link. Otro link que es de memoriachilena.cl. Ya justo les dejo el link que dice relación con la Constitución de 1833. Aquí también pueden buscar información. Utilicen, por ejemplo, personajes, nombres de época, de qué constituye. Salen también imágenes pues, que pueden utilizar de personajes de época. Sale incluso una cronología. En fin, sale harta documentación que les puede servir al momento de hacer su trabajo, su investigación. ¿Ok? Entonces, volviendo a la guía y lo que tienen que hacer es eso básicamente, ¿ya? Y para cerrar, les dejo un ejemplo, ¿ya? Que cómo lo pueden trabajar. Aquí está el periódico que yo inventé y que tiene por nombre, esto es simplemente una invención, El Republicano. Formar opinión es formar a la nación, y si se darán cuenta, uno de los primeros elementos que les voy a pedir es esto: situarse en un contexto de época. Entonces, fecha del cual se publica su diario. Segundo, el título. Aquí está el título, tenemos Constitución Política, y aquí está la bajada, que si se darán cuenta tiene elementos de época. La utilización del concepto de la Gran Convención, el presidente de la época, José Joaquín Prieto, y la estructura de la noticia. No es necesario, ojo con lo que voy a decir, no es necesario que repitan estos mismos planos, esta misma estructura, ¿ya? Carta del editor, la noticia internacional, no, solamente es un ejemplo, pero a mí lo que me interesa es esto, que utilicen fechas, tiempos, épocas, personajes del periodo. Investigar, es decir, si gustan, introducen algunas imágenes, pero no es necesario. La idea es que efectivamente hagan un trabajo de una noticia, como si ustedes hubiesen sido unos periodistas de la época, y utilizan, como bien les decía, información o fuentes, ¿ya? Que aquí yo les sugiero. ¿Ok? No es tanto más, muchachos, eso es lo que tienen que realizar en la guía número 6, solamente una actividad. Cualquier duda, consulta, por favor, me la hacen entrega en Classroom, me escriben simplemente si algo no les quedó del todo claro, ¿ok? Bueno, chiquillos, que tengan un excelente día. Hasta luego.